¿Alguna vez has sentido que tu propia familia, esa que debería protegerte y cuidarte, en realidad solo te exprime hasta la última gota de vida? ¿Has pasado por ese momento en el que te das cuenta de que no eres amada, sino usada? Pues sí, esa fue mi vida durante muchos años. Me llamo María Dolores, hoy tengo 72 años, y voy a contarte cómo viví una historia de dolor y silencio aquí en México, pero también de valentía y liberación. Siempre creí que el papel de una madre y de una abuela era dar lo mejor de sí misma a los suyos. Eso fue lo que hice desde que me casé muy joven, a los 17 años, en un pequeño pueblo cerca de Guanajuato. La vida nunca fue fácil, pero trabajaba, cocinaba, cosía y hacía de todo para que mis hijos tuvieran al menos lo necesario. Con el tiempo, cuando quedé viuda, mi esperanza era que la pensión que conseguí con tanto esfuerzo me diera una vejez tranquila. Después de todo, había pasado la vida entera luchando, pero no fue así. La pensión que recibo cada mes, ¿qué? Debería ser para mis medicinas, mi comida, mi descanso, terminó convirtiéndose en la salvación de todos dentro de mi propia casa. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que ellos no lo veían como un acto de generosidad, sino como una obligación mía. Escuchaba frases como, mamá, solo tú tienes ese dinero fijo, entonces es justo que ayudes. Oh, abuela, tú ni gastas en nada, deja que lo usemos para las cuentas de la casa. Y allí iba yo, mes tras mes, renunciando a mi pequeño alivio para pagar las deudas de mi hija mayor, Josefina, que nunca logró mantenerse en un trabajo. Para comprar ropa para los hijos de mi hijo menor, Alejandro, que siempre encontraba una excusa para no asumir sus responsabilidades. Y hasta para cubrir las cuentas de luz y agua, porque no tenían vergüenza de ponerme los recibos en la mano. Y decir, usted paga, mamá, porque si no, nos cortan. Con el paso del tiempo, fui apagándome. Quería comprarme un vestido nuevo para ir a misa, no podía, porque no era prioridad. Quería cambiar mis lentes, que ya no me dejaban ver bien, tampoco, porque el dinero estaba contado. Y cuando, con el corazón apretado, trataba de decir que aquello no era justo, la respuesta era cruel, usted vive de favor aquí, mamá. No se queje. ¿Vivir de favor? Yo. La misma que los sostuvo a todos, que renunció a su propia vida entera. Aquello dolía como un cuchillo clavándose en el pecho. Muchas veces lloré sola en mi cuarto, enterrando la cara en la almohada para que nadie me escuchara. Y me preguntaba, ¿será que de verdad soy inútil? ¿Será que ya no tengo otro valor, más que ser el bolsillo que paga las cuentas? Pero la verdad, que en ese entonces yo todavía no veía, era que yo misma había dejado que todos se acostumbraran a esa explotación. Yo misma permití que pensaran que mi dinero, mi pensión, mi vida, les pertenecían. Tenía miedo de decir que no, miedo de perder el poco cariño que todavía me daban, y así seguí viviendo, callando, día tras día. Hasta que un día, algo sucedió, algo que cambió todo dentro de mí. Asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete.
aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Después de aquella introducción que te hice, quiero contarte con calma lo que viví, porque aún me duele recordarlo. Y. Sin embargo, siento que debo hacerlo, porque guardar silencio me estaba matando por dentro. Yo vivía en una casita sencilla, en un barrio humilde de León. Mis mañanas empezaban igual, me levantaba temprano, preparaba café, hacía tortillas de maíz, y poco después ya escuchaba las voces de mis nietos corriendo por toda la casa. Eso me daba alegría, claro, porque los niños siempre traen luz. Pero al mismo tiempo, sabía que esas criaturas eran también la razón por la cual mi dinero nunca me alcanzaba. Mi hija Josefina, la mayor, venía siempre con cara de cansancio, diciendo: «Mamá, no conseguí el pago este mes, ¿puedes prestarme para la renta? Te lo devuelvo». Y yo sonreía, aunque por dentro sentía un nudo, porque sabía que nunca regresaría nada. Mi hijo Alejandro llegaba a veces de noche, con olor a cerveza, y me decía sin rodeos: «Mamá, necesito que me apoyes, si no mañana no tengo cómo darle de comer a los niños». Y yo, con el corazón en la mano, abría mi monedero y le entregaba lo poco que me quedaba. No era solo dinero. Era mi energía, mi salud, mi tranquilidad. Cuando iba al médico y él me decía: «Doña María Dolores, necesita comprar estos medicamentos para la presión», yo me preguntaba en silencio si podría hacerlo. Muchas veces salía de la farmacia con la receta doblada en la bolsa, sin comprar nada, porque en casa ya me habían pedido prestado, y no había con qué. Lo más duro eran las palabras que escuchaba. Un día, mientras discutía con Josefina porque yo quería guardar aunque sea 100 pesos para mis medicinas, ella me dijo con frialdad: «Mamá, deje de pensar solo en usted. Usted ya vivió, ahora nos toca a nosotros. Su obligación es ayudarnos». Sentí que me arrancaba el alma. ¿Mi obligación? ¿Acaso no les había dado todo desde que nacieron? ¿Acaso no merecía un poco de paz? Esa noche no dormí. Escuchaba el tic-tac del reloj y mi corazón latiendo fuerte. Pensaba en mi vida, en cómo había pasado de ser una mujer activa, que se partía el lomo trabajando, a convertirme en un cajero automático con falda. Nadie me preguntaba cómo me sentía, si estaba cansada, si necesitaba algo. Solo me buscaban cuando había que pagar algo. Y lo peor, empezaba a creerme de verdad que no valía nada. Un día, mientras estaba en el mercado, encontré a una vecina, doña Carmen. Ella me miró y me dijo: «Dolores, te ves muy apagada, ¿estás bien?». Y fue ahí que rompí a llorar, en plena calle, frente a las montañas de jitomates y chiles. Le conté un poco, lo que me salía del alma. Ella me escuchó y me dijo: «No puedes seguir así, amiga. Una cosa es ayudar, otra cosa es dejar que te consuman. Tú mereces vivir también». Esas palabras se quedaron grabadas en mí, como un eco que no me dejaba en paz. Por primera vez alguien me recordó que yo
también tenía derecho a existir, a cuidar de mí. Pero cuando regresé a casa, vi los recibos de la luz sobre la mesa, a Josefina esperando con cara dura, y Alejandro recostado en el sillón diciendo, «Ya llegó la pensión, mamá». Y mi valor se derrumbó de nuevo, yo decía que sí con la cabeza, pero por dentro me estaba partiendo. Y cada vez que entregaba los billetes, sentía que me arrancaban un pedacito de dignidad, hasta que una tarde, mientras contaba las monedas que me quedaban para comprar pan, escuché algo que me heló la sangre. Mi propio nieto, el mayorcito, le dijo a su hermano, «La abuela no sirve para nada, solo da dinero». Me quedé inmóvil. ¿Eso pensaban de mí? ¿Que mi único valor era pagarles las cosas? Sentí que se me quebraba el corazón en 1000 pedazos. Me encerré en mi cuarto y lloré como una niña. Esa frase me dolió más que todas las de mis hijos, porque venía de un inocente, de alguien que aprendía lo que veía en los adultos. Ahí comprendí que si no hacía algo, me iba a morir en silencio, creyendo que era verdad que no servía. Y juré, entre lágrimas, que un día iba a recuperar mi voz, mi vida y mi dignidad. Esa noche, después de escuchar aquellas palabras que salieron de la boca de mi propio nieto, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Me acosté en la cama, mirando el techo de mi cuarto, y me preguntaba en qué momento había perdido todo. Porque sí, yo me daba cuenta de que no era solo cuestión de dinero, era cuestión de respeto, de valor, de dignidad. Y la verdad era dura, para los míos yo ya no era la mujer que los crió, que los sacó adelante con las uñas. Era simplemente la abuela que paga. Me quedé despierta hasta tarde, escuchando los ruidos de la casa. Alejandro discutía con su esposa en la sala, Josefina hablaba por teléfono pidiendo fiado a alguien más, y yo sentía que mi presencia en ese lugar se había vuelto invisible. Ya nadie me veía como persona. A la mañana siguiente, me levanté. Temprano como siempre, preparé el café, calenté las tortillas, pero todo lo hacía en automático, sin sentir nada. Era como si mi cuerpo estuviera ahí, pero mi alma ya no. Ese mismo día decidí salir a caminar por el barrio. Caminaba despacio, con el rebozo sobre los hombros, y mientras miraba las casas, pensé en mi juventud. Recordaba cuando trabajaba en la fábrica de calzado, cuando tenía sueños, cuando me reía con mis amigas en la Plaza de León. ¿Dónde quedó esa María Dolores? ¿En qué parte del camino se quedó atrapada? Me dolía admitirlo, pero yo misma me había enterrado bajo las necesidades de los demás. En la esquina me encontré con don Manuel, un vecino de toda la vida. Me saludó con una sonrisa y me dijo, «Doña Dolores, usted ya no se ve igual, ¿qué le pasa?». Le sonreí apenas y contesté, «Ay, don Manuel. La vida pesa más de lo que pensé». Él me miró con ternura y respondió, «No deje que la vida le robe la dignidad. Usted siempre fue una mujer fuerte, todos aquí la admirábamos por cómo se levantó después de quedar viuda. No se olvide de eso». Sus palabras me calaron hondo. Yo, una mujer fuerte, ¿en serio? Porque en ese momento me sentía como un fantasma, un estorbo en mi propia casa. Pero esas palabras despertaron en mí un recuerdo, cuando quedé sola con mis hijos, todos decían que no podría. Y pude. Con mis manos, con mis lágrimas, con mis noches sin dormir.
lo había logrado. Entonces, porque ahora me resignaba a ser tratada como inútil, regresé a casa con la cabeza llena de pensamientos. Encontré a Josefina sentada en la mesa, escribiendo algo. Apenas me vio, me dijo sin mirarme a los ojos: «Mamá, necesito que me dé dinero para pagar unas cosas». Yo me quedé parada, con las manos en el rebozo, mirándola fijamente. Quise decir que no. Lo quise con toda mi alma. Pero de mis labios salió un suspiro y un tímido: «Déjame ver qué puedo hacer». Otra vez me traicioné. Otra vez puse a los demás antes que a mí. Esa noche me odié por no haber tenido el valor de decir: «Ya basta». Pasaron los días y la rutina siguió. Igual, mi pensión desaparecía como agua entre los dedos, mis necesidades quedaban olvidadas, y yo me hundía cada vez más en la tristeza. Pero el recuerdo de las palabras de don Manuel y de mi nieto no me dejaba dormir. Era como una voz dentro de mi cabeza que repetía: «Tienes que cambiar. Si no lo haces ahora, nunca lo harás». Un domingo fui a misa. Entré a la iglesia con el corazón pesado y me senté en la última banca. El sacerdote hablaba sobre el valor de cada ser humano, sobre cómo nadie debe dejarse tratar como menos. Y sentí que esas palabras serán para mí. Lloré en silencio, con las manos apretadas contra el pecho. Allí, entre el murmullo de las oraciones, hice una promesa: que encontraría la manera de recuperar mi vida. Al salir, me encontré con doña Carmen otra vez. Ella me tomó de la mano y me dijo: «Dolores, no te quedes callada. Si no pones un límite, nadie lo hará por ti». Le respondí con lágrimas en los ojos: «Tengo miedo, Carmen. Ellos son mi familia, ¿y si me rechazan? ¿Y si me dejan sola?». Ella apretó mi mano con fuerza y me contestó: «Más sola que ahora, no vas a estar». Esa frase fue como un golpe directo al corazón. Porque era verdad. Yo vivía rodeada de gente. Pero mi alma estaba sola. ¿Qué era peor? Esa noche, mientras preparaba el café, me quedé mirando la llama de la estufa y pensé que había llegado el momento. No sabía cómo ni cuándo, pero dentro de mí nació una decisión: ya no iba a dejar que siguieran consumiéndome. Ya no iba a ser la abuela invisible que solo servía para pagar cuentas. Claro, una cosa es decidirlo en el corazón y otra es llevarlo a la práctica. Y lo que vino después me puso a prueba de una forma que jamás imaginé. Los días siguientes a aquella decisión fueron como una tormenta dentro de mí. Me levantaba temprano, hacía mi café, ponía las tortillas en el comal, y en silencio me repetía: «Tienes que hacerlo, Dolores, tienes que recuperar tu vida». Pero cuando miraba a mis hijos, a mis nietos, y veía esos ojos que me pedían todo, sentía que las fuerzas me abandonaban. Era como si tuviera dos voces dentro de mí, una que gritaba «ya basta», y otra que susurraba: «si dices no, te vas a quedar sola». Una tarde, cuando recibí mi pensión, Alejandro llegó primero que nadie. Apenas puse el sobre en mi mesa, él se adelantó y lo tomó con sus manos. Ni siquiera me pidió permiso. Solo dijo: «Mamá, lo voy a usar para pagar unas cuentas». «No se preocupe», me quedé paralizada. Ese dinero era mío. Era para mis medicinas, para mi comida, para mi paz. Pero él lo tomó como si fuera suyo,
como si yo no existiera. Y lo más doloroso fue que no me miró ni un segundo a los ojos. Ni gracias me dio, sentí un fuego en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, pensé en levantar la voz, en gritarle, devuélveme lo mío, no soy tu cajero automático. Pero la garganta se me cerró, como si algo me apretara fuerte. Él salió por la puerta y yo me quedé sola, con las lágrimas rodando y un nudo en el estómago. Esa noche, mientras preparaba un té de manzanilla, me miré en el espejo de la cocina. Mi rostro estaba cansado, lleno de arrugas que contaban. Una historia dura. Pero lo que más me dolió fue no reconocer mis propios ojos. Ya no había brillo, ya no había chispa. Parecía una mujer apagada, vencida. Y me dije en voz baja, Dolores, si no haces algo ahora, te van a enterrar viva. Al día siguiente, me encontré otra vez con doña Carmen en la tiendita. Ella me miró y supo, sin que yo dijera nada, que algo me estaba carcomiendo. ¿Qué pasó ahora? Me preguntó, le conté lo que había hecho Alejandro, cómo me arrebató el sobre de la pensión sin preguntarme. Carmen apretó los labios y dijo, eso ya no es ayuda, eso es abuso. Y el abuso, aunque venga de la familia, sigue siendo abuso. Esa palabra me golpeó fuerte, abuso. Nunca me había atrevido a llamarlo así, porque me parecía demasiado duro. Pero en el fondo, lo era. Y en ese momento comprendí que mi silencio era parte del problema. Cuando regresé a casa, me encontré con Josefina. Ella estaba hablando por teléfono y decía, sí, tranquila, mi mamá me presta. Ella siempre tiene, sentí un escalofrío. No era un préstamo. Era una certeza, una obligación que ellos ya habían puesto sobre mí. Y yo había permitido que esa fuera mi realidad. Esa noche no pude dormir. Recordaba las palabras de Carmen, recordaba la indiferencia de Alejandro, recordaba la frase de mi nieto que decía que solo servía para dar dinero. Sentía que todo me aplastaba. Hasta que, de repente, una idea me atravesó como un rayo. Tenía que guardar lo poco que me quedaba para mí. Al día siguiente, cuando cobré de nuevo mi pensión, hice algo que jamás me había atrevido a hacer. Guardé una parte en un rincón secreto de mi armario, dentro de una caja vieja de galletas que nadie abría. Temblaba mientras lo hacía, como si estuviera cometiendo un delito. Tenía miedo de que lo descubrieran, de que me reclamaran. Pero, al mismo tiempo, sentí una pequeña chispa de libertad. Esa tarde, Josefina vino a pedirme dinero como siempre. Y por primera vez en años, le dije, no tengo. Se me quedó viendo sorprendida, con los ojos abiertos de par en par, ¿cómo? ¿Qué no tienes? Me preguntó con tono duro. No tengo, hija. El dinero ya no alcanza. Ella se enojó, golpeó la mesa y dijo, mamá, no puede hacerme esto. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Me quedé callada, tragando saliva. Tenía ganas de llorar, de disculparme, de volver a abrir el armario y darle lo que había escondido. Pero no lo hice. Esa fue la primera vez que me planté, aunque por dentro me sintiera temblando como una hoja. Después de irse molesta, me encerré en mi cuarto y me senté en la cama. Y aunque tenía el corazón apretado, una voz dentro de mí susurraba, bien hecho, Dolores. Bien hecho.
Esa noche dormí un poco mejor. Por primera vez en muchos años, sentí que había recuperado un pedacito de mí. Claro, lo que vino después fue aún más difícil. Porque cuando una mujer decide cambiar las reglas del juego, los que se benefician de su silencio no lo aceptan fácilmente. Y lo que me esperaba era una tormenta aún mayor. Los días posteriores a aquel no fueron como caminar sobre brasas. Yo lo había dicho con la voz temblorosa, casi sin creer en mí, pero el eco de esa palabra seguía resonando en toda la casa. Josefina no me dirigió la palabra durante días, pasaba frente a mí como si fuera un mueble más, con la cara seria y los labios apretados. Alejandro, cuando se enteró, vino a reclamarme: «Mamá, ¿cómo es eso que no le diste nada a Josefina? ¿Qué le pasa? Usted sabe que ella lo necesita». Lo miré fijamente, con las manos apretadas sobre el rebozo, y le respondí despacio: «Yo también necesito, hijo. Yo también soy persona». Él bufó, dio media vuelta y se fue sin decir más. Pero esa frase me salió como un rugido desde el alma. No sé de dónde saqué el valor, pero la dije, y después de tantos años de silencio, sentí que la voz me regresaba. Claro, la tensión en la casa creció. Empezaron a mirarme distinto, como si yo fuera la enemiga, la que traicionaba un acuerdo que nunca fue justo. En las noches escuchaba a Josefina murmurando por teléfono: «Mi mamá ya no quiere ayudar, se volvió egoísta». ¿Egoísta yo? Yo que me había partido en dos para sostenerlos toda la vida. Yo que había sacrificado mis medicinas, mis vestidos, mis anhelos. Sentí un dolor tan grande que me encerré a llorar. Pero entre sollozos, recordé algo que me dijo doña Carmen: «Más sola que ahora no vas a estar». Y entendí que tal vez ser llamada egoísta no era lo peor era seguir siendo invisible. Un fin de semana, mientras preparaba un caldo sencillo con lo poco que tenía, mis nietos estaban en la mesa. El mayor volvió a repetir aquella frase que me desgarró: «La abuela no sirve para nada, solo da dinero». Esta vez no me quedé callada. Respiré hondo, me acerqué y le dije con la voz quebrada: «Mijito, no digas eso. Yo sirvo para mucho más. Yo te cuido, te cocino, te abrazo cuando lloras. Yo soy mucho más que dinero». El niño me miró sorprendido, con los ojos grandes, como si nunca hubiera pensado en eso. Y comprendí que las palabras que decía eran reflejo de lo que escuchaba en los adultos. No lo culpé, pero sentí la urgencia de mostrarle otra realidad. Fue entonces cuando decidí hacer algo más radical. Fui al banco y abrí una cuenta a mi nombre, solo mía. Depositaba allí una parte de mi pensión, aunque fuera pequeña. Al principio mis manos temblaban al firmar los papeles, como si estuviera cometiendo un acto prohibido. Pero al salir de la sucursal, con ese librito en la mano, sentí una libertad que hacía décadas no sentía. Guardé silencio, no se lo conté a nadie. Ese pequeño secreto era mi salvación. Cada peso que lograba guardar era como un ladrillo con el que iba construyendo una nueva vida, pero claro, los gastos en la casa seguían. Josefina me reclamaba a gritos, Alejandro me miraba con rencor. Y hasta mis nietos me evitaban cuando decían que yo me había vuelto rara. A veces me sentía una traidora por no darles todo. Me carcomía la culpa. En las noches,
Acostada en mi cama, me preguntaba, ¿y si estoy siendo dura? ¿Y si de verdad soy egoísta? Pero al día siguiente, cuando veía el librito del banco escondido en mi armario, me daba valor. Recordaba que ese dinero era para mis medicinas, para mis ojos cansados, para el día en que ya no pudiera trabajar ni defenderme. Un día, Josefina entró a mi cuarto sin tocar la puerta. Me encontró contando unas monedas que me habían quedado. Se me quedó mirando con los brazos cruzados y me dijo, ¿qué está haciendo, mamá? Guardando para usted sola, me quedé helada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Ella avanzó hacia mí y repitió, que, ahora ya no somos su familia. Ya no le importamos. Tragué saliva y, por primera vez en mucho tiempo, respondí sin temblar, claro que me importan, hija. Pero yo también me importo. Ella me miró con rabia, como si no reconociera a la madre sumisa de siempre. Dio un portazo y se fue. Me quedé temblando, con lágrimas en los ojos, pero con el alma en calma. Porque al fin lo había dicho, esa noche. Mientras rezaba, pedí a Dios fuerza. Y sentí dentro de mí una certeza, lo que estaba haciendo no era un pecado, era justicia. Yo tenía derecho a vivir con dignidad, lo que no sabía era que mi decisión iba a traer una consecuencia inesperada, una tormenta familiar que me pondría al límite de mis fuerzas. La tormenta no tardó en llegar. A los pocos días, Alejandro se apareció en la casa con un semblante que me heló la sangre. Cerró la puerta de un golpe y me encaró delante de todos. Mamá, dijo con voz dura, ya me contaron que anda guardando dinero a escondidas. Sentí que se me caía el mundo encima. Miré a Josefina, que estaba cruzada de brazos, con una sonrisa de triunfo en los labios. Ella había sido la que le contó. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. ¿Es cierto, mamá?, insistió Alejandro. ¿Acaso ahora somos extraños para usted? ¿Prefiere acumular mientras nosotros pasamos necesidades? Yo apreté el rebozo entre mis manos, temblando por dentro. Quise responder, pero la voz no me salía. Era como si todos los años de silencio hubieran regresado de golpe para ahogarme. Entonces Josefina intervino, con palabras que aún hoy me hieren como cuchillos: mamá siempre fue así. Egoísta en el fondo. Solo que ahora ya ni disimula. Aquello me desgarró. ¿Egoísta? Yo, que me había roto las manos cosiendo hasta la madrugada para que ellos tuvieran zapatos. Yo, que había pasado hambre para que nunca les faltara un plato de frijoles. Respiré profundo, con lágrimas en los ojos, y por fin hablé: no soy egoísta. Solo quiero un poco de dignidad. Quiero poder comprar mis medicinas sin tener que pedir permiso. Quiero un día poder sentarme en la plaza con un helado sin sentir culpa. Alejandro me miró con rabia y dijo: si no nos ayuda, entonces mejor váyase. El silencio se hizo tan pesado que hasta los niños dejaron de jugar. Me sentí como una intrusa en la casa donde había vivido décadas, como si de pronto me hubieran borrado del lugar que era mío. Esa noche me encerré en mi cuarto. El llanto me sacudía como cuando era niña. Me preguntaba si de verdad había llegado el momento de marcharme. Y una voz dentro de mí decía: sí, Dolores, ya no tienes que probar aquí
te han quitado todo, pero todavía puedes salvarte. A ti misma. Al día siguiente, mientras tomaba mi café, me senté a mirar mis manos. Eran manos arrugadas, llenas de cicatrices de aguja e hilo, de años de trabajo. Y pensé, estas manos construyeron una vida. No pueden acabar siendo solo las manos que pagan facturas ajenas. Decidí salir a caminar hasta la plaza principal. El aire fresco de la mañana me acariciaba la cara y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera. En la banca de la plaza me encontré con doña Carmen. Apenas me vio, supo que algo había pasado. Dolores, tienes los ojos hinchados de tanto llorar, me dijo con ternura. ¿Qué hicieron ahora? Le conté todo, sin omitir detalle, el reclamo de Alejandro, la traición de Josefina, el dolor de ser llamada egoísta. Doña Carmen me tomó la mano y me dijo con firmeza, amiga, ya no tienes nada que esperar de ellos. Si sigues ahí, te van a consumir hasta el último aliento. Me quedé callada, mirando las palomas que picoteaban migajas en el suelo. Y de repente, la decisión brotó de mi corazón como un manantial, tenía que irme. No importaba el miedo. No importaba la soledad. Era eso o morir de tristeza en una casa donde ya no me querían. Volví a casa con la mente decidida. Esa noche, mientras todos dormían, abrí el armario y saqué la caja de galletas con los billetes guardados. Los conté uno a uno, con lágrimas cayendo sobre ellos. No era mucho, pero era mío. Era la semilla de mi libertad. Me senté en la cama y comencé a hacer un plan. Tal vez podría rentar un cuartito en el barrio vecino, cerca del mercado. Allí vendería tamales o cosería ropa como en mis tiempos de juventud. No necesitaba lujo, solo un espacio donde nadie me mirara como estorbo, donde cada peso que gastara fuera fruto de mi propia decisión. Al amanecer, ya tenía la maleta a medio llenar. Doblé con cuidado un par de vestidos, mi chal más querido. Y las fotos viejas que guardaba en una caja de zapatos. Miré alrededor de la habitación donde había pasado tantos años y sentí un nudo en la garganta. No era fácil soltar. Pero más difícil era seguir muriendo poco a poco. Antes de cerrar la maleta, recé en silencio, Diosito, dame valor. Que mis pasos no me lleven a la amargura, sino a la vida. Sabía que lo que venía sería duro, quizá el reto más grande de mi vejez. Pero también sabía que por primera vez en décadas, estaba a punto de vivir para mí. La madrugada en que decidí marcharme nunca se me va a olvidar. Todavía estaba oscuro cuando me levanté. El silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar hasta el crujido de mis propios huesos al moverme. Caminé despacio para no despertar a nadie, con la maleta ya lista en un rincón. Mi corazón latía como si fuera a escaparse de mi pecho. Cada paso que daba me parecía un sacrilegio, como si estuviera traicionando a mi propia sangre. Me detuve frente a la mesa de la cocina. Ahí, sobre el mantel descolorido, dejé una carta escrita a mano. Mis dedos temblaban al sostener la pluma la noche anterior. En el papel había puesto solo unas pocas palabras, pero cada una me pesó como toneladas. Los quiero, pero necesito vivir. No me busquen, porque esta vez mi decisión es firme. Firme con mi nombre completo,
María Dolores, como si quisiera recordarme que aún era alguien, que aún existía más allá de ser la madre o la abuela de alguien. Abrí la puerta. Despacio, y un aire frío de la madrugada me golpeó la cara. Sentí un escalofrío, pero también un alivio. Era como si esa brisa me dijera, ándale, Dolores, ya era hora. Cerré la puerta detrás de mí y empecé a caminar con la maleta en la mano, sin voltear. Tenía miedo de que si volteaba, el peso de la culpa me obligara a regresar. Llegué a la terminal de autobuses con el corazón en la garganta. No sabía a dónde ir exactamente, solo sabía que tenía que estar lejos. Pregunté por el boleto más barato hacia algún pueblo cercano y terminé en un camión rumbo a San Miguel de Allende. Mientras el autobús avanzaba y las luces de mi ciudad se iban quedando atrás, me corrían lágrimas silenciosas por las mejillas. No sabía si lloraba de tristeza o de alivio. Tal vez de ambas cosas. Al llegar, el amanecer ya pintaba el cielo con tonos naranjas. Bajé del autobús con mi maleta y mis pocas pertenencias. El bullicio de la gente en el mercado me dio un poco de seguridad, voces desconocidas, miradas nuevas, nadie que me señalara con el dedo para decir que era la abuela que paga todo. Era un comienzo. Con el poco dinero que llevaba, renté un cuartito humilde en la casa de una señora mayor llamada Rosario. Era una habitación pequeña, con una cama de hierro y una ventana que dejaba entrar la luz de la mañana. Cuando cerré la puerta por primera vez y me senté en la cama, respiré profundo. No tenía casi nada, pero ese espacio era mío. Nadie podía quitarme el derecho de decidir qué hacer con cada peso y cada minuto de mi tiempo. Los primeros días fueron difíciles. Estaba sola, sin los gritos de mis nietos, sin las quejas de mis hijos, sin el ruido de la casa llena. Había un silencio que a ratos me pesaba, pero también me abrazaba. Aprendí a cocinar solo para mí, un caldito sencillo, unas tortillas calentadas en el comal, un poco de café. Y cada bocado lo sentía como un acto de amor propio. Pronto empecé a buscar cómo sostenerme. Con unas telas que había traído y una máquina vieja que Rosario me prestó, comencé a coser. Primero fueron remiendos pequeños para los vecinos, un pantalón descosido, una falda que necesitaba dobladillo. Poco a poco la gente me fue conociendo como Doña Dolores, la costurera nueva. Y con cada peso que ganaba, sentía que recuperaba un pedacito de mi valor. Un día, mientras entregaba un trabajo, una señora me dijo, «Usted tiene unas manos benditas. ¡Qué bien cose!». Sus palabras me hicieron llorar en silencio cuando llegué a mi cuarto. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me veía más allá del dinero que podía dar. Era yo, Dolores, con mis talentos, con mi esfuerzo, por las noches, cuando me acostaba en aquella cama humilde, pensaba en mis hijos. Me dolía imaginarlos hablando mal de mí, llamándome egoísta, resentidos por mi partida. Pero también pensaba, si ellos no valoraron mi sacrificio, entonces este paso era necesario. Si me quedaba, me iba a morir antes de tiempo. Poco a poco, el miedo a estar sola se fue transformando en calma. Descubrí que podía caminar por la plaza sin que nadie me apurara, que podía comprarme un helado con el dinero que yo había ganado, que podía rezar en la iglesia sin sentir un peso.
en la espalda. Esa libertad tenía un sabor extraño, mezcla de dulce y amargo, pero era mía. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, aún me quedaba la herida abierta de mi familia. Aunque intentaba convencerme de que ya no me importaba, cada vez que escuchaba a una madre llamar a su hija en el mercado, me temblaba el alma. Me preguntaba si algún día ellos entenderían, si algún día me perdonarían, o si yo debía aprender a seguir mi camino sin mirar atrás, pero lo cierto es que la vida ya me estaba mostrando que, aunque me habían arrancado de raíz, todavía tenía fuerzas para volver a florecer. Con el paso de las semanas, aquella vida nueva en San Miguel de Allende empezó a tomar forma, como una tela que poco a poco se va bordando con paciencia. Los primeros días fueron duros, porque el silencio de mi cuarto me recordaba constantemente que había dejado atrás a mis hijos y a mis nietos. Me preguntaba a cada rato si estarían enojados, si leerían mi carta, si les dolería mi ausencia. Pero con el correr de las horas, comencé a sentir también un alivio que nunca había experimentado en mi propia casa. Nadie me pedía nada, nadie me juzgaba, nadie me recordaba que vivía de favor. En las mañanas abría la ventana de mi cuartito y dejaba que el aire fresco llenara la habitación. El canto de los pájaros y el bullicio lejano del mercado me daban fuerzas. Rosario, la dueña de la casa, era una mujer buena, de esas que todavía creen en la solidaridad. Me prestaba su cocina cuando necesitaba, y a veces compartía conmigo un plato de frijoles recién hechos. Una noche me dijo: Dolores, se le ve en la cara que sufrió mucho. Pero también se le nota que ahora respira más tranquila. Me quedé callada, con los ojos llenos de lágrimas. Ella tenía razón. Poco a poco empecé a ganar confianza con mi trabajo. Una vecina me encargó coser unas servilletas bordadas para vender en su puesto, y aquello fue como un milagro. Pasaba las tardes bordando flores y figuras tradicionales, y mientras las agujas pasaban entre mis dedos, sentía que mi alma se recomponía. El sonido del hilo al tensarse me recordaba que todavía estaba viva, que todavía podía crear belleza con mis manos. Un día, una señora que había comprado mis servilletas me dijo: Doña Dolores, usted tiene talento. ¿Por qué no se viene al mercado los domingos? Allí venden artesanías, seguro que sus bordados se venden bien. La idea me dio miedo al principio. Yo, en el mercado, rodeada de gente desconocida. Pero decidí probar. Preparé unas piezas con todo el amor del mundo. Y me instalé en un rincón del mercado, con una mesita pequeña que Rosario me prestó. Al principio nadie se acercaba, y yo me sentía como si fuera invisible de nuevo. Pero después, una joven se detuvo, tomó una de mis servilletas y dijo sonriendo: «Qué bonito trabajo, abuelita». Ese «abuelita» no me dolió. No era un título de obligación ni de desprecio. Era un reconocimiento lleno de cariño. Le vendí la servilleta y con ese dinero me compré una bolsita de pan dulce. Cuando probé el primer bocado, me supo al pan más rico de toda mi vida, porque lo había ganado yo con mi esfuerzo. Los domingos se volvieron mi día favorito. Me levantaba temprano, me arreglaba con mi mejor vestido y caminaba hasta el mercado, con mis bordados en la bolsa. Allí conocí a otras mujeres mayores que también vendían lo que sus manos producían: muñecas de trapo, tortillas, flores tejidas.
Nos dábamos ánimos unas a otras y compartíamos historias. Era como encontrar una nueva familia, una que me veía y me valoraba por lo que era y no por lo que tenía en el bolsillo, pero no todo era fácil. Había noches en las que el silencio pesaba demasiado. Extrañaba a mis nietos, aunque recordara sus palabras duras. Extrañaba hasta las discusiones en la mesa, porque eran parte de lo que conocía como vida. Y en esas noches, el corazón me dolía tanto que abrazaba mi almohada como si fuera un niño perdido. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, vi a una madre abrazar a su hija pequeña. Las dos reían juntas. Se me apretó el pecho y pensé en Josefina. Recordé cuando ella era niña y corría a esconderse entre mis faldas cuando tenía miedo. Como habíamos llegado a ese punto donde ya no podía mirarme con cariño, solo con exigencias, me senté en una banca y cerré los ojos. No podía negar el dolor, pero tampoco podía permitir que me paralizara. Entendí que parte de mi camino ahora era aceptar la distancia, perdonar aunque ellas no pidieran perdón, y sobre todo, no volver a dejar que nadie me quitara lo poco que estaba construyendo. En ese proceso de reconstrucción, me acerqué más a Dios. Cada noche rezaba con el corazón abierto. No pedía riquezas ni lujos, solo pedía fortaleza. Y poco a poco sentí que esa fortaleza crecía dentro de mí, como una semilla regada por las lágrimas. Una mañana, Rosario me sorprendió con una sonrisa y me dijo, ¿sabe, Dolores? Usted inspira. Verle empezar de nuevo a su edad me hace creer que nunca es tarde para cambiar la vida. Yo la miré con los ojos brillantes y pensé, tal vez sí. Tal vez mi historia pueda servir a otros. Esa idea se quedó rondando en mi cabeza. Quizás mi sufrimiento, mi decisión y mi valentía podían ser luz para alguien más que estuviera en la misma oscuridad. Y entonces entendí que mi voz, esa que había estado callada tantos años, tenía que salir. Claro, la vida siempre guarda pruebas nuevas, y yo aún no sabía que lo más difícil estaba por llegar. Porque aunque había encontrado un respiro, el pasado todavía tenía garras para intentar atraparme. Los meses pasaban y mi vida en San Miguel de Allende se fue llenando de rutinas sencillas pero llenas de sentido. Los domingos en el mercado eran mi alegría, los bordados ocupaban mis tardes y las oraciones en la iglesia me daban paz en el corazón. Me sentía como una planta que, después de años en sombra, al fin recibía un rayo de sol. Sin embargo, la vida nunca deja de probar nuestra fuerza, y mi pasado no estaba dispuesto a dejarme en paz tan fácilmente. Una tarde, mientras estaba en mi puesto del mercado acomodando unas servilletas bordadas, escuché una voz que me hizo temblar. Mamá, levanté la mirada y allí estaba Josefina. Mi hija, con la misma expresión dura que tenía cuando me reclamaba en casa, pero esta vez mezclada con algo distinto, cansancio, tal vez arrepentimiento. Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. No esperaba verla. No sabía si abrazarla o correr. ¿Qué haces aquí? Le pregunté con la voz entrecortada. Vine a buscarla, respondió. No sabe cómo hemos estado desde que se fue. Alejandro está furioso, dice que usted nos abandonó. ¿Y los niños? Ellos preguntan por usted, aunque estén enojados. Su voz tembló un poco al final,
y en ese instante vi a la niña que alguna vez corrió entre mis brazos. Pero también recordé todo lo que me había dicho: egoísta, es tu obligación. Vives de favor. Las heridas se abrieron de golpe. Josefina, dije tratando de mantener la calma, no me fui porque no los quisiera. Me fui porque ya no podía vivir siendo tratada como una cartera con patas. Ella me miró sorprendida, como si nunca hubiera esperado escucharme hablar así. Bajó la mirada y murmuró: nos hizo falta, mamá. Pero, también yo sé que abusamos de usted. Ese reconocimiento me sacudió. Era la primera vez que alguien de mi familia admitía lo que yo había vivido como abuso. No supe qué responder, solo apreté mis manos sobre el rebozo y traté de controlar las lágrimas. La conversación fue corta, pero suficiente para agitar todo lo que había logrado construir en mi interior. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama de mi cuartito, pensando en las palabras de Josefina, en sus ojos cansados, en el peso que llevaba. Sentí una mezcla de tristeza y alivio: tristeza porque la herida seguía abierta, alivio porque al menos alguien había reconocido mi dolor. Los días siguientes, mi corazón se convirtió en un campo de batalla. Una parte de mí quería volver, abrazar a mis nietos, llenar ese vacío. Otra parte recordaba el desprecio, la humillación, las noches de llanto en silencio. No era fácil. ¿Cómo regresar sin perder la libertad que tanto me había costado conseguir? Una mañana, mientras cosía, doña Rosario me observaba desde la puerta. Me dijo con voz sabia: Dolores, uno puede perdonar sin volver atrás. Perdonar es soltar la cadena que nos ata, no significa regresar a la jaula. Sus palabras me dieron claridad. Yo podía querer a mi familia, podía orar por ellos, podía hasta verlos de vez en cuando. Pero nunca más volvería a ser la mujer sometida. Quedaba todo sin recibir nada. Pasaron unas semanas y un día, en pleno mercado, Alejandro apareció. No estaba sonriente ni arrepentido. Llegó con los hombros tensos, el ceño fruncido y un aire de superioridad. Se paró frente a mí y dijo: Mamá, ya basta de este teatro. Regrese a la casa. Allá la necesitamos. Lo miré fijamente. Mis manos seguían bordando, aunque me temblaban los dedos. ¿Necesitan? Repetí despacio. ¿O necesitan mi dinero? Él se quedó callado por un momento, y su silencio fue mi respuesta. Sentí una fuerza que venía de muy adentro y que no había sentido en años. Levanté la cabeza, lo miré a los ojos y le dije: No voy a volver, Alejandro. Aquí encontré mi vida. Él apretó los dientes, se dio media vuelta y se fue sin despedirse. Me quedé con un nudo en la garganta, pero también con una sensación de victoria. Era la primera vez que lo enfrentaba sin miedo. Esa noche, mientras rezaba, comprendí que mi camino ya estaba marcado. Podría amar a mis hijos, pero no podía permitir que siguieran tratándome como un objeto. Era momento de escribir mi propia historia, aunque doliera, pero ese dolor se intensificaría aún más, porque en el fondo de mi corazón todavía faltaba enfrentar lo más duro, aceptar la soledad profunda que mi decisión me había traído y llegar al límite de mis fuerzas. La soledad comenzó a pesarme de una manera que nunca había imaginado. No era solo el silencio de mi cuarto,
ni las noches frías donde el único sonido era el de los grillos afuera. Era un silencio más hondo, el que nace en el alma cuando una mujer se da cuenta de que no pertenece ya a ningún lugar. Había dejado mi casa, había roto las cadenas que me mantenían atada, pero también había perdido ese hogar que, aunque me dolía, era lo único que conocía. Pasaba las tardes bordando frente a la ventana, y a veces me sorprendía con la aguja detenida. En el aire, los ojos nublados por las lágrimas. Pensaba en mis nietos, ¿será que me recordaban con cariño o solo como la abuela que daba dinero? ¿Será que algún día entenderían que no los abandoné, sino que me salvé a mí misma, una noche, mientras la lluvia golpeaba fuerte? Contra el techo de lámina, me encontré llorando como hacía años no lo hacía. El agua se colaba por una rendija y caía en gotitas sobre el piso. Me senté en la cama, con las rodillas recogidas contra el pecho, y sentí que toda la fortaleza que había reunido se desmoronaba. Me preguntaba, ¿de qué sirve todo esto, Dolores? ¿De qué sirve tener libertad si el precio es morirse de soledad? Fue en esa oscuridad cuando mi fe se puso a prueba. Me arrodillé en el suelo, con el corazón hecho pedazos, y levanté la mirada al cielo. Dios mío, susurré entre sollozos, yo pensé que al salir de esa casa iba a encontrar paz. Y sí, encontré un poco de libertad, pero también encontré esta soledad que me mata. Dame una señal, dime si hice bien. El silencio de la noche fue mi única respuesta. Y ese silencio pesaba más que cualquier grito. Al día siguiente, fui al mercado como siempre, pero llevaba el corazón enredado en sombras. Apenas hablé con los clientes, apenas pude sonreír. Las demás vendedoras notaron mi tristeza, y doña Carmen, que había ido a visitarme, me tomó del brazo. Dolores. ¿Qué le pasa? Tiene los ojos apagados. Es que ya no sé si hice bien, le confesé. Me siento libre, sí, pero tan sola que a veces pienso que hubiera sido mejor quedarme allá, aunque me usaran. Ella me miró con firmeza y me dijo, no, amiga. Usted se salvó. El dolor de ahora es parte de la cura. Una herida cuando empieza a sanar también duele, pero es porque está cerrando. Sus palabras me reconfortaron un poco, pero el peso seguía dentro de mí. Una semana después, recibí una visita inesperada. Rosario, la dueña de la casa, tocó mi puerta y me entregó un sobre. Se lo dejaron esta mañana, me dijo. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Josefina. En ella me pedía perdón. Decía que desde que me fui las cosas se habían puesto más difíciles, que Alejandro seguía igual de testarudo, pero que ella había empezado a darse cuenta de cuánto había abusado de mí. Perdóname, mamá, decía la carta. No sé si pueda reparar lo que hice, pero quiero que sepas que te extraño. Los niños también te extrañan. Al leer esas palabras, sentí que el corazón se me desgarraba. Lloré sobre aquella hoja, hasta que la tinta se corrió. Parte de mí quería correr a abrazarla, volver a mi casa y olvidar todo lo que había pasado. Pero otra parte, la más herida, la que había recuperado apenas un poco de dignidad, me decía que tenía que mantenerme firme. Esa noche, no pude dormir. Caminaba de un lado a otro en mi cuarto, con la carta en las manos.
Recordaba el rostro de Josefina cuando era niña, cuando yo la peinaba para ir a la escuela. Recordaba sus risas, sus abrazos. Y me dolía pensar que todo eso había terminado. Convertido en reclamos y humillaciones, llegué a sentir un vacío tan profundo que pensé en rendirme. Pensé en regresar, aunque eso significara volver a perderme. La idea de estar otra vez rodeada de voces, aunque fueran duras, me tentaba. Porque la soledad es un monstruo que te susurra al oído, estás mejor aunque te maltraten, porque al menos no estás sola. Fue entonces cuando miré el pequeño librito del banco, guardado en el armario. Lo tomé entre mis manos y lo abrí. No era mucho dinero, pero era mío, fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo. Lo acaricié como si fuera un tesoro. Y allí, en medio de mi llanto, entendí que si regresaba, todo ese sacrificio se perdería. Me arrodillé de nuevo y recé con el corazón en llamas: Señor, no me dejes flaquear. Dame fuerza, aunque me duela, aunque me sienta sola. Que mis pasos no sean en vano. Aquella oración fue un grito desesperado, un último intento de sostenerme. Porque estaba al límite. La soledad y el dolor eran casi insoportables, y justo en ese límite, estaba a punto de llegar algo que me haría ver todo con otros ojos. Algo que cambiaría para siempre mi manera de entender quién era yo y lo que merecía. El límite llegó una mañana fría, cuando el cielo estaba cubierto de nubes grises que parecían reflejar exactamente cómo me sentía por dentro. Me desperté con un nudo en la garganta, con esa sensación de que ya no tenía fuerzas para seguir. Abrí la ventana de mi cuartito y el viento helado entró de golpe, haciéndome estremecer. Me senté en la cama con el rebozo sobre los hombros y pensé: ¿para qué sigo? Nadie me necesita, nadie me espera. Mis hijos me ven como egoísta, mis nietos tal vez ya me olvidaron. ¿De qué sirve haber luchado tanto? Ese pensamiento me atravesó como una daga. Nunca antes, ni siquiera cuando me quedé viuda y tuve que criar a mis hijos sola, había sentido una desesperanza tan grande. Entonces comprendí que estaba enfrentando mi batalla más difícil. No era contra mis hijos, no era contra la pobreza, era contra la soledad que me estaba devorando por dentro. Salí a la calle para distraerme. Caminé hasta la iglesia del barrio. Me senté en una de las bancas de madera, con las manos apretadas, y dejé que las lágrimas cayeran. Allí, frente al altar, me sentí más pequeña que nunca. Recé en silencio, pero lo que salió de mi boca no fueron palabras bonitas, sino un desahogo profundo: Señor, ya no puedo más. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto, pensé que merecía vivir con dignidad, pero ahora solo siento un vacío que me mata. ¿De qué sirve todo esto? ¿Acaso me equivoqué? El eco de mis sollozos rebotaba en las paredes del templo vacío. No hubo respuesta inmediata, no hubo un rayo de luz que me iluminara. Solo silencio. Pero en ese silencio sentí que tenía que seguir hablando. Si de verdad estoy en el camino correcto, dame una señal. Algo, lo que sea. Porque hoy, Señor, siento que ya no puedo. Salí de la iglesia con los ojos rojos. Caminé sin rumbo hasta llegar a la plaza. Allí vi a varias mujeres de mi edad sentadas juntas, riendo,
platicando. Una de ellas me reconoció del mercado y me llamó con la mano: Doña Dolores. Venga, siéntese con nosotras. Me acerqué tímida. Me hicieron un lugar y pronto me encontré en medio de una conversación ligera sobre recetas, sobre nietos, sobre la vida. Escucharlas me reconfortó, pero al mismo tiempo, dentro de mí, seguía latiendo la herida. Al final de la charla, una de ellas, llamada Teresa, me miró directo a los ojos y me dijo algo que me marcó profundamente: ¿sabe, Dolores? Yo también pasé por lo mismo. Mis hijos creían que mi pensión era suya, que yo no necesitaba nada. Un día me planté y me fui. Al principio sentí que me moría de soledad, pero después entendí que esa soledad era el precio de recuperar mi vida. Hoy, por fin, respiro en paz. Sentí un estremecimiento en todo el cuerpo. Era como si Dios hubiera usado la voz de Teresa para darme la respuesta que pedí en la iglesia. Porque era exactamente lo que me pasaba. Esa soledad no era un castigo. Era el proceso de sanación. Esa noche, de vuelta en mi cuarto, tomé la carta de Josefina una vez más. La leí despacio, palabra por palabra. Esta vez no lloré con desesperación, sino con una mezcla de tristeza y comprensión. Sí, me dolía que mis hijos no me hubieran valorado, pero también entendía que ellos no sabían otra cosa. Se habían acostumbrado a tenerme como sostén, y romper esa costumbre era como arrancar una raíz profunda. Me miré al espejo y vi a una mujer cansada, sí, pero también más firme que nunca. Por primera vez en mucho tiempo, me hablé a mí misma en voz alta: Dolores, llegaste hasta aquí. Has soportado humillaciones, soledad y miedo. Pero sigues de pie. Eso significa que eres más fuerte de lo que creías. Esa afirmación me llenó de una nueva energía. La soledad ya no me parecía un monstruo, sino un espacio que me obligaba a mirarme por dentro. Entendí que, aunque mis hijos nunca cambiaran, yo sí podía cambiar la manera en que me veía a mí misma. Los días siguientes empecé a caminar más erguida. En el mercado, cuando alguien me llamaba abuelita, yo sonreía y respondía con dignidad. Descubrí que la gente me respetaba por mi trabajo, por mi esfuerzo, no por lo que podía darles. Esa sensación me dio alas, pero también sabía que todavía quedaba una decisión grande: ¿qué hacer con Josefina y con mis nietos? Debía abrirles la puerta de mi nueva vida, aunque eso significara arriesgarme a que me volvieran a usar. ¿O debía mantener la distancia para proteger lo que con tanto esfuerzo había construido? Esa pregunta se convirtió en mi tormenta interna. Era el clímax de mi historia, el momento en que debía decidir si mi libertad era absoluta o si podía compartirla con los míos sin perderme de nuevo, y fue en medio de esa duda cuando sucedió algo que me obligó a tomar una decisión definitiva. Algo que me llevó a la catarsis que cambiaría mi historia para siempre. La decisión final llegó en un día que parecía uno más, pero que terminó marcando mi vida para siempre. Era domingo y yo estaba en el mercado, como cada semana, con mi mesa llena de servilletas bordadas, manteles pequeños y unas cuantas blusas que había cosido con esmero. El sol brillaba fuerte, la plaza estaba llena de gente y el murmullo de voces me envolvía como música. De pronto, entre la multitud, vi algo que me detuvo el corazón: mis nietos. Los reconocí enseguida,
aunque habían crecido un poco desde la última vez que los vi. Corrían entre los puestos con la curiosidad de siempre, y detrás de ellos, más cansada y cabizbaja, venía Josefina. No supe qué hacer. Mis manos empezaron a temblar y el hilo que sostenía se me escapó. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Josefina levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. Había lágrimas en sus ojos. Se acercó despacio, con los niños a su lado, y me dijo en voz baja: «Mamá, lo siento». Aquellas palabras me desarmaron. Durante años había esperado algo así, pero cuando las escuché, no supe si reír, llorar o huir. Mis nietos me miraban con una mezcla de sorpresa y alegría. El más pequeño corrió hacia mí y me abrazó fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. «Abuelita, te extrañé», susurró. Ese abrazo me rompió por dentro. Todas las noches de soledad, todas las lágrimas derramadas, todos los insultos y humillaciones parecieron mezclarse en un torbellino de emociones. Quise resistirme, quise recordar el dolor, pero mi corazón de madre y de abuela no pudo. Lo abracé con todas mis fuerzas. Josefina se quedó parada frente a mí, con el rostro lleno de culpa. «Mamá», dijo, «yo sé que fui injusta. Sé que abusé de usted y que la hice sentir como una carga. Desde que se fue, lo entendí todo. Usted nos dio la vida y nosotros solo supimos pedir, pedir y pedir. No la culpo por haberse marchado. La culpo a mí misma por haberla empujado a hacerlo». Esas palabras fueron como un bálsamo en una herida abierta. Por fin alguien reconocía el dolor que me había consumido por años. Y aunque mi corazón ardía de tristeza, también sentía una calma nueva. «Hija», le respondí con la voz quebrada, «yo no me fui porque no los amara. Me fui porque me estaba muriendo en vida. Necesitaba salvar aunque fuera un pedacito de mí». Nos quedamos en silencio unos segundos, con las lágrimas cayendo. La gente del mercado pasaba alrededor sin imaginar que allí, en ese pequeño rincón, una familia estaba enfrentando sus verdades más profundas. Los niños siguieron abrazándome. Y yo sentí que ese calor me devolvía la vida. Pero dentro de mí había una claridad que no podía ignorar. Amaba a mis hijos y a mis nietos, sí, pero no estaba dispuesta a volver a la vida de antes. Esa parte de la historia había terminado. Tomé aire y hablé con firmeza. «Josefina, siempre tendrás mi amor. Siempre serás mi hija. Pero ya no voy a regresar a esa casa. Aquí encontré mi lugar, mi dignidad. Pueden visitarme, pueden abrazarme, pero nunca más voy a ser la mujer invisible que solo sirve para dar dinero». Ella bajó la cabeza y asintió. No discutió, no me reclamó. Solo dijo: «Lo entiendo, mamá. Y aunque me duela, la respeto». Ese fue el momento de mi catarsis. Sentí que las cadenas que me habían atado durante años se rompían para siempre. No era la misma mujer que salió de su casa en la madrugada, temblando de miedo. Era una mujer que, a sus 72 años, había aprendido que el amor verdadero no significa entregarse hasta desaparecer. Esa noche, de vuelta en mi cuarto, recé con lágrimas en los ojos, pero no eran de tristeza, sino de gratitud. «Gracias, Señor», susurré. «Gracias por darme fuerzas para recuperar mi voz, para ser yo misma». Miré mis manos arrugadas y sonreí.
Eran las mismas manos que habían trabajado toda una vida, pero ahora ya no temblaban de miedo, sino de orgullo. Hoy te cuento esta historia porque sé que muchas mujeres como yo están viviendo lo mismo. Tal vez estás dando todo a tu familia y sientes que nunca es suficiente. Tal vez te hacen creer que eres egoísta por querer un poco de paz. Tal vez te llaman inútil porque ya no trabajas como antes. Pero escucha bien, no eres inútil. No eres egoísta. Tienes derecho a vivir, a decidir, a ser respetada. Yo lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Y ahora te lo digo a ti, que estás escuchando mi voz, no dejes que nadie te robe tu dignidad, aunque se trate de tu propia sangre. Y al final, quiero pedirte algo, comenta aquí abajo, dime si crees que hice lo correcto. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías quedado callada y sometida, o te habrías levantado para empezar de nuevo? Tu opinión importa, porque sé que muchas historias como la mía están esperando ser escuchadas.